Saludos cordiales. Hoy estaremos hablando de los principios del derecho público de la OIT, como los constitucionales, pertenecientes a la Cátedra de Estado y Trabajo, cuyos integrantes del grupo son mi persona, Abou Nelly, Malque Alicia, Salí Rafael, Riva María T. y León Rosemary. Principios del derecho público. Es necesario definir al derecho público como rama del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado, representado en este caso por la administración pública, y los particulares, así como entre los distintos organismos que componen al poder público. Evidentemente, el Estado debe ser el garante mayor cuando se trata en materia laboral, ese acceso de todo ciudadano a una relación laboral adecuada, estable y en condiciones de dignidad. Por tanto, son importantes los principios del derecho público, pues son aplicados al derecho del trabajo y se constituyen por un conjunto de preceptos de orden público regulador, cuyo fin es alcanzar, mediante el trabajo, la justicia social basada en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal, para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. Seguidamente, los principios. El principio de la supremacía constitucional, referido en el artículo 7 de ella misma, que precisa que la Constitución es la norma suprema, y seguidamente que la aplicabilidad inmediata de la Constitución, referido justamente a la supremacía constitucional, lo cual implica que en el orden interno siempre será la Constitución la que rija las demás leyes. Con respecto a la supraconstitucionalidad, esto está referido a los derechos humanos, cuando esta supremacía constitucional cede ante las normas de los tratados, pactos y convenciones internacionales relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela. No solamente también en jerarquía constitucional, sino que incluso prevalecen en el orden interno, constitucional o legal. Todo al artículo 23 de la misma Constitución. Seguidamente, el principio número 2, referido a la formación del derecho por grado, que la Constitución como fuente de ordenamiento y que en base a una pluralidad de normas que se constituyen en unidad, la norma suprema es la Constitución. Como tercer principio se encuentra el principio de la legalidad, que el Estado de Derecho y la supranacionalidad. Consiste en que en Venezuela es un Estado de Derecho, además de democrático y social y de justicia. Todo ello establecido en el artículo 2, lo que implica la sumisión de todas las actuaciones de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico preestablecido, compuesto no solo por la Constitución y las leyes, sino por el conjunto de reglamentos y normas dictadas por las autoridades competentes. Sean todos bienvenidos nuevamente a estos espacios virtuales del aprendizaje de la Universidad Bicentenario. Para dar continuidad a la actividad que estamos desarrollando, me corresponde en este momento continuar con los principios de derecho público que están en la Constitución de la República Bolivariana. Me voy a permitir compartir pantalla para continuar con la disertación. Continuando, retomando lo establecido por mi compañera Medieval, me corresponde hablar sobre tres principios, pero vamos a ir avanzando poco a poco en el desarrollo de esto. El primero de estos, que es el tercer principio, es el principio de la distribución vertical del poder público. Es la forma federal de cómo se constituye nuestro Estado-nación. ¿Okay? Entonces, es necesario traer a colación, en primer lugar, el contenido de los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en líneas generales es que se establecen al Estado venezolano como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, donde se propicia el encuentro de cada uno de sus conciudadanos para alcanzar una sociedad más justa, en donde este Estado federal descentralizado se rige bajo los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, entre otros.
Sin embargo, al hablar de la distribución vertical del poder público, hacemos relación a lo que significa el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Esto está establecido en el artículo 136 de nuestra Constitución. ¿Qué rige este sistema vertical de poder público y los distintos ordenamientos políticos territoriales? Estado-nación, representado en el Ejecutivo del Presidente de la República, el Estado o el estadal o poder estadal a través del gobernador, y el municipal, que está en manos de representación ejecutiva de un alcalde. ¿Okay? Esto para llevarlo a una forma didáctica de entendimiento. Sin embargo, el poder público no se divide solamente en una estructura vertical, y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, para tener un acercamiento con lo que significa la distribución o la responsabilidad que tiene el Estado dentro de las obligaciones internacionales, que es punto focal de esta intervención, de la intervención del grupo, es justamente la personalidad jurídica del Estado y las personas jurídicas del Estado. Recordemos lo siguiente: el Estado es uno solo cuando hacemos referencia a las relaciones internacionales, y que dentro de este mismo Estado, a lo interno, hacia la estructura político-territorial, nos dividimos, como yo lo dije antes, en el poder nacional, estatal y municipal. Sin embargo, los artículos 152, 153, 154 y 155 hacen referencia a las relaciones internacionales, la integración que se ha buscado desde hace muchos años en una América unificada, una Latinoamérica, y en base a los tratados y al proceso de cómo deben ser aprobados estos acuerdos internacionales para la legislación interna. Recordemos que para Venezuela los tratados internacionales tienen el mismo rango constitucional de, valga la redundancia, de nuestra Constitución bolivariana. ¿Okay? Entonces, el principio de personalidad jurídica al unísono de las relaciones internacionales es uno solo. Es la personalidad jurídica del gobierno venezolano, del Estado venezolano. ¿Okay? Distinto sea al derecho interno, donde cada uno de los estados, los municipios, tienen sus particularidades de personas jurídicas, pero al interno. Esto lo traigo a colación porque estamos guardando un enfoque desde los principios internacionales de la Organización del Trabajo, que son aplicables por vía de convenios internacionales en nuestra legislación. Seguidamente, es necesario hablar de la separación orgánica de los poderes. Así como les mencioné anteriormente, la división vertical del poder público nacional, el poder público estatal y el poder público municipal, el poder público nacional se subdivide en 5 estratos. ¿Okay? Esta es una división horizontal, ¿okay? En donde establece el poder legislativo a partir del artículo 186 y siguientes de nuestra Constitución Nacional, así como el poder ejecutivo lo vemos a partir del artículo 225 y siguientes, el poder judicial a partir del artículo 253 en adelante, el poder ciudadano, que está constituido por 3 instituciones fundamentales, que es la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República. Ellos consolidan el poder ciudadano. Y por último, el poder electoral, que, bueno, como han sabido, es quien regula o es el órgano rector en materia electoral de nuestro país. ¿Okay? Espero que esta pequeña cápsula de estos 3 principios fundamentales de el poder público haya quedado claro. Entonces, muchísimas gracias por su atención y los dejo. Continúa la presentación de mi grupo. A continuación, más de los poderes
público institucional. Entonces, hasta una próxima oportunidad y desde aquí de los espacios de la Universidad Bicentenaria de Aragua, siempre a la orden para ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos también otro principio importante, que es el principio del ejercicio interorgánico de las funciones del Estado. Se refiere a que la división del poder público y las diversas funciones del Estado. Tenemos que en nuestra Constitución de 1999, tanto la distribución vertical del poder público como la separación orgánica de poderes en las diversas ramas territoriales. Por ejemplo, a nivel nacional podemos distinguir los órganos que ejercen el poder legislativo, en este caso la Asamblea Nacional. También los órganos que ejercen el poder ejecutivo, tenemos al presidente de la República, además órganos de la administración pública, los que ejercen el poder judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Igualmente los órganos que ejercen el poder ciudadano, que se refiere a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República y los demás órganos que ejercen el poder electoral, como es el Consejo Nacional Electoral. También tenemos otro principio, que es el principio del carácter interfuncional de los actos estatales. Se refiere a la distinción de las funciones y actos estatales. Así como hemos explicado anteriormente sobre el principio del carácter interorgánico del ejercicio de las funciones estatales, resulta que esa separación orgánica de poderes no coincide con la distribución de funciones. Pero en el ordenamiento jurídico venezolano tampoco el ejercicio de una función del Estado por determinado órgano del mismo conduce necesariamente a la emisión de determinados actos estatales. No hay ninguna coincidencia, ¿no? Tenemos que no existe una coincidencia entre las funciones del Estado y los actos jurídicos que emanan de la voluntad estatal. Otro principio, tenemos el principio de los fines democráticos, sociales y de justicia del Estado. Tenemos que la Constitución de 1999 define al Estado venezolano como un Estado de derecho, donde vemos el principio de legalidad, igualmente como un Estado democrático, social y de justicia, lo cual está plasmado en el artículo número 2, condicionado por valores que propugnan sus órganos, así como los fines que están plasmados en esos fines anteriormente explicados, que son los fines de orden democrático, social y de justicia. En efecto, el artículo 2 de nuestro texto fundamental dispone que el Estado propugna como valores superiores la igualdad, la solidaridad, la vida, la libertad, la justicia, la responsabilidad social, la preeminencia de derechos humanos, la ética y el pluralismo político. El artículo 3 también precisa que el Estado tiene como fines esenciales lo que es la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a la dignidad en el ejercicio democrático de esta voluntad popular, no dejando de lado la educación y el trabajo como procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Hola, bienvenida a estos espacios virtuales de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy la doctorante María Teresa Rivas y les voy a explicar brevemente sobre los principios de la OIT, que son 4. El primero, relativo a la libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva, que son derechos fundamentales. Tenemos que unen sus raíces en la Constitución de la OIT, así como en la Declaración de Filadelfia anexa a ella. La comunidad internacional reafirmó el valor medular de estos derechos, especialmente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo celebrada en Copenhague en 1995 y en la Declaración de la OIT de 1998, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Es importante que en la negociación colectiva es un medio de alcanzar las soluciones favorables y productivas en las relaciones de trabajo y empleadores cuando pudiesen ser conflictivas. Como segundo punto tenemos la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio. Tenemos que la situación económica puede obligar a personas a malvender su libertad. A la explotación laboral puede revestir diversas formas. Ahora bien, el trabajo forzoso ocurre cuando el trabajo y el servicio es exigido por el Estado, por una particular, y hay un poder de amenaza. Y de esa amenaza pueden ser severas al trabajador. ¿Y cuáles pueden ser estas amenazas? Tenemos privarlos de libertad, privarlos de alimentos, ejercer violencia física, abusos sexuales contra ellas. Muy importante, en la actualidad se puede ver el tráfico de mano de obra que puede dar lugar al trabajo forzoso. Uno de ellos, de los métodos que usan los traficantes, es retener la documentación de los ciudadanos. La declaración de la OIT relativa a estos principios y derechos fundamentales en el trabajo obliga a los Estados miembros a eliminar el trabajo forzoso.
Como tercer punto tenemos la abolición del trabajo infantil. Los niños gozan de los mismos derechos humanos que todas las demás personas. Asimismo, al no tener los conocimientos, la experiencia, el desarrollo físico de los adultos ni el poder defender sus principios, sus propios intereses en un mundo de adultos, los niños también son más vulnerables. Pues bien, que la edad mínima para realizar los trabajos en algunas legislaciones tenemos que son los 15 años, como en otros imponen que son 14, y en otras tenemos que quizás 2 años menos, pero con trabajos más sencillos. Como cuarto y último principio tenemos la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Pues bien, la discriminación en el empleo puede observarse en contextos muy diferentes, desde grandes empresas hasta trabajos muy sencillos, y revestir formas muy variadas. Puede afectar a hombres, a mujeres por motivo de sexo, raza, religión, color de piel, nacionalidad, y muy importante que se ve en la actualidad, quizás en países latinoamericanos, es la discriminación por las preferencias de índole sexual. También discriminación cuando las personas tienen VIH. Bueno, para culminar, se le va a dar el pase a la doctorante Rosemary León Tineo. Hola, soy la doctorante Rosemary León. Me corresponde disertar sobre los principios constitucionales de la Organización Internacional del Trabajo. Estos son derechos y obligaciones específicos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la Organización Internacional del Trabajo. Estos principios son globales. Dentro de los principios constitucionales tenemos la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La Organización Internacional del Trabajo participa habitualmente en la promoción de la libertad sindical. En este sentido, asesora a los gobiernos no solo en materia de legislación laboral, sino también presentando servicios educativos y de formación para los grupos sindicales y de empleadores. El objetivo de estas negociaciones es llegar a un acuerdo colectivo que regule los términos y condiciones del empleo. Los acuerdos colectivos también plantean los derechos y responsabilidades de las partes. De esta forma se garantiza que tanto la industria como los lugares de trabajo sean armoniosos y productivos. Es esencial mejorar el carácter inclusivo de la negociación colectiva y los convenios colectivos para reducir la desigualdad y ampliar la protección laboral. En lo que respecta a los convenios, la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso, para garantizar la observancia efectiva de los convenios sobre el trabajo forzoso, no basta con que se supriman la legislación nacional, las disposiciones que permiten imponer formas de trabajo forzoso o obligatorio que caen dentro de la esfera de las atribuciones estos instrumentos, sino que es preciso también que se establezcan garantías contra cualquier imposición de trabajo de facto. Con este propósito, el Convenio sobre el Trabajo Forzoso estipula que la imposición ilegal de trabajo deberá ser objeto de sanciones penales y que los gobiernos tendrán la obligación de cerciorarse que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. Ahora bien, el trabajo infantil está prohibido por cuanto siempre tienen efectos negativos en la vida de los niños y niñas, porque afecta su desarrollo físico, mental, su salud y su vida misma. El trabajo infantil también interfiere con la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes. En lo que respecta a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la Organización Internacional del Trabajo proclamó como principio constitucional fundamental que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad y economía en igualdad de oportunidades, en un entorno de trabajo seguro y saludable. Las nuevas normas reconocen el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso y establece un marco claro y común para prevenir y abordar la violencia del acoso basado en un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las cuestiones de género. Muchas gracias.